Eh, Muy buenas noches, mi nombre es Luis Abril y vamos a sustentar las actividades realizadas en la tarea 5, en la cual se nos pide importar unos datos en formato CSV. En este paso lo que se hizo fue traer los datos, se agrega la URL, un delimitador de punto y coma, se traen los campos y se cargan. Posteriormente, pues podemos ver que el proceso pues ya se hizo previamente. Al dar run, ahí está cargando. Como podemos ver, los datos, el proceso ha sido cargado correctamente. En el siguiente paso lo que hicimos fue numerizar el campo género, poniendo 1 para femenino, 2 para masculino, y cambiando en los espacios vacíos del campo etnia como mestizo. Ok, ahora si nos dirigimos a los datos, al analizar los datos, si vemos género ha sido cambiado masculinos y femeninos por números, y en el campo etnia vemos que ya no hay espacios vacíos, sino que ha sido cambiado por mestizos. En el string se cambió un string a fecha. Esto se hizo necesario para cambiar el formato de la fecha. Entonces, para cambiar el formato de la fecha de nacimiento, que se hizo, vamos a la carpeta metadata, se elige el campo, se renombra el campo, se especifica el dato, el tamaño que va a recibir, y se especifica el formato que se va a usar. Igualmente, también en este mismo espacio de Select Values se puede eliminar diferentes campos. En este caso eliminamos el campo periodo. La herramienta Select Values vuelve a ser usada. Lo que se pretendió en este caso entonces fue cambiar el nombre de la fecha de nacimiento y darle un formato específico, para posteriormente agregar una constante, ya que lo que queremos hacer es calcular la edad del estudiante. Entonces, en este caso, se agregaron dos constantes para así poder definir la edad de los estudiantes. Ya que tenemos una fecha de nacimiento, generamos una constante con una fecha actual dada el 18 de mayo del 2023 para conocer a esta fecha la edad de los estudiantes, y el número de días, una constante de 365, para después el resultado de la diferencia entre las dos fechas dividirlo en 365, y esto nos va a dar el número de años de los estudiantes. Como habíamos dicho antes, para poder hacer este cálculo utilizamos la función calculator, que se encuentra en la carpeta transform, y aquí encontramos calculator. Dentro de esta primera función calculator, entonces generamos un nuevo campo. Le decimos la función que va a calcular, entonces va a tomar una fecha A menos una fecha B y va a calcular los días de diferencia entre estas dos fechas. La fecha A va a ser la fecha actual y se le va a restar la fecha de nacimiento, y le especificamos que el valor que nos va a entregar es un entero.
El segundo cálculo que realizaremos es, ya tenemos este cálculo, nos arrojó un número de días de diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Ahora lo que queremos es dividir esa fecha actual en la constante 365 que pusimos en la ocasión pasada. Entonces esto nos va a dar la edad del estudiante. El cálculo va a ser un dato A sobre un dato B. El dato A va a ser el tiempo transcurrido menos dividido el mes del año, lo cual nos va a arrojar un entero. Para verificar que el cálculo de la edad se haya realizado bien, vamos a Preview Data y observamos que aquí ya nos aparece la edad del estudiante en un número entero que va entre 21, 19. Recordar que este cálculo de fecha nos ha generado unos nuevos campos. En este paso lo que se ha hecho es eliminar los campos que ya no necesitamos y que desarrollamos para crear la fecha del estudiante, fecha actual, mes del año, y eliminar esos campos, al igual que se cambió el campo promedio. Paso, este es el text file output. Yo elegí extraer los archivos, esta transformación como un archivo de texto plano. Es importante darle una dirección donde se va a guardar. Recordar que la extensión va a ser CSV. Nos va a traer estos campos y el contenido. Recordar que aquí hay que poner como separador punto y coma. Y aquí tenemos los datos. Como vemos aquí en el escritorio, entonces nos ha creado el archivo CSV estudiantes. Dar un pequeño informe en Power BI. Para esto vamos a obtener datos. Le decimos que va a obtener los datos desde un archivo de texto plano o CSV. Entonces, como vemos, se han cargado los datos. Aquí tenemos los datos del archivo. Utilicé para el análisis el gráfico en columnas agrupadas. Y este gráfico lo que nos muestra es el número, por ejemplo, de mestizos hombres. Son mestizos hombres. Aquí tenemos el nombre de la etnia, y el 1 representa a qué grupo de género es. Mestizo 1 sería mujer, Paez 1 sería una mujer de la tribu Paez. Este es el análisis que nos permite hacer el Power BI de acuerdo a los requerimientos que planteó la guía. Posteriormente vamos a ir a Weka para hacer procesos de minería de datos. Hemos importado ya el documento. Aquí tenemos los campos. Podemos elegirlos. Weka nos dice, por ejemplo, en este estudiante de género, nos dice que cuántos valores hay. El número, por ejemplo, de mujeres de todo el listado serían 75, 225 de hombres. Hagamos un análisis, por ejemplo, de clasificación. Podríamos elegir árboles. En este ejercicio de minería yo elegí el árbol de tipo J48 para saber la naturaleza del colegio. Vemos que Weka nos arroja unos resultados y podemos visualizar Weka nos arroja aquí entonces los resultados del árbol y podemos visualizarlo. Este otro ejemplo vamos a utilizar un árbol de decisión J48 para conocer
el colegio, de qué jornada es el colegio. Y aquí tenemos el árbol que nos dice que el colegio, de acuerdo al código del IFEX, si es menor a 65.082.60 o si es mayor a esto, y nos va diciendo qué jornada, en qué jornada o qué tipo de jornada prestan en el colegio. Igualmente Weka permite hacer muchas otras funciones, como por ejemplo ejercicios de visualización en el que podemos ver cómo se relacionan los datos. Esto podemos ampliarlo, por ejemplo, miremos. Por ejemplo, esta visualización nos permite ver, de acuerdo a la ubicación del colegio, urbano o rural, en qué porcentil se encuentran. Vemos que menores a 4 los porcentiles en los rurales es muy alto y en los urbanos se desarrolla de forma uniforme. Estas han sido las tres herramientas. Entonces, como podemos ver, Pentaho nos ha servido para hacer una extracción y una transformación y limpieza de datos. Con Power BI hemos logrado hacer un análisis y una forma de presentar los datos bastante visual, y Weka nos ha permitido ver diferentes estructuras de minería de datos, como árboles de decisión, visualizaciones, aunque también se ofrecen asociaciones, clusters y muchas otras herramientas. Lo cual es importante ya en un proceso de inteligencia de negocios y análisis de datos. Muchas gracias por su atención.